se encuentran en estos organismos que pueden ser perjudiciales. Por eso es que filtra y por eso es que secreta primero. Filtración a nivel del glomérulo, lo que es secreción a nivel de los túbulos, fundamentalmente. Entonces, cuando partimos de algo también, cuando nuestro riñón y nuestro sistema urinario no funciona adecuadamente, vamos a ver que nuestro cuerpo comienza a retener cierta cantidad de líquido que no es permitido. Nuestro líquido en el organismo está bien delimitado, bien establecido, concentraciones o cantidades por encima de los valores normales también son perjudiciales, porque el agua, uno, es tóxico también, así como el oxígeno. El oxígeno también en cantidades y concentraciones adecuadas resulta siendo tóxico. Permite también, si está funcionando mal nuestro riñón, la acumulación de determinadas sustancias que son básicamente residuales y nos permiten salir. Y comenzamos a ver diferentes alteraciones en el producto final, que es la orina. Puede haber una orina aumentar en volumen, disminuir en volumen. Puede haber una orina con cambios en sus características colorimétricas, en su densidad, y que podemos ir apreciando de acuerdo a la patología en la cual nosotros podemos estar presumiendo o asumiendo. Los riñones son dos estructuras que se encuentran ubicadas a nivel retroperitoneal, una a cada lado de la otra, una a cada lado de la columna vertebral. Sus dimensiones 12 por 6 por 3 aproximadamente. Se dice que el riñón izquierdo está más elevado que el riñón derecho y es también un riñón mucho más grande que el contralateral. Van a estar ubicados en una zona muy provista de material adiposo, porque al ser un órgano noble y al estar en el retroperitoneo se le tiene que proveer de un elemento de protección, ¿sí? Es como si fuese un colchoncito que se le está haciendo a cada uno de los riñones. La grasa perirenal va a tener también tejido conectivo denso, irregular, que va a estar y colagenoso, que va a recubrirlo con una película delgada, translúcida, que es fácilmente retirable de su contacto. Tiene forma de habichuela, es de consistencia firme. Usualmente su superficie suele ser lisa y brillante, aunque pueden haber algunas excepciones también. Pueden tener incluso la forma embriológica todavía, es decir, muy lobulada. Pueden haber la presencia de algunos quistes que no tienen mayor repercusión fisiológica, solamente que están presentes ahí y son un hallazgo incidental cuando uno se hace un examen, una ecografía. Tiene una superficie convexa externa y una superficie cóncava interna. Por la superficie cóncava vamos a encontrar nosotros el hilio renal. El hilio renal es una zona en la cual ingresan y salen elementos. Ingresan los vasos sanguíneos, una arteria renal, sale la vena renal y sale también el famoso uretra, ¿no? Que es, digamos, el segmento posterior de lo que es la peritoneo. Esta zona es un orificio, un hueco, que va a estar llena de tejido adiposo fundamentalmente. Y esta zona se conoce como el seno renal. Cuando hacemos el corte, vemos la grasa. Todo eso es el seno renal. Todo el espacio está cubierto por grasa. Pero también vemos, al hacer un corte longitudinal, que vamos a encontrar algunas características que la diferencian entre sí. El propio parénquima renal va a estar diferenciado en un área llamada corteza y otra llamada médula, ¿sí? En la corteza vamos a encontrar fundamentalmente al componente de filtración, y hacia la médula la mayor cantidad de elementos que son de secreción, la mayor cantidad, no únicamente, en la corteza también hay. Vamos a encontrar entre estas estructuras medulares, llamadas también como pirámides de Malpighi, ¿no? Unas columnas que son básicamente proyección de la corteza hacia la médula, son las columnas de Bergman, ¿de acuerdo? Que también tienen elementos tubulares. Luego vamos a encontrar que la pirámide de Malpighi, o médula, tiene una forma como su nombre mismo lo dice, de pirámide, con la base
hacia la corteza y la punta o vértice hacia la zona íntima de lo que es la parte renal, hacia el seno renal. Esta porción terminal va a estar caracterizada por la presencia de perforaciones, como si fuese una lámina cribosa, en donde van a desembocar aproximadamente unas 20 estructuras tubulares, las columnas de Bellini. Estos van a aflorar y van a dejar el producto de la filtración, van a dejarlo en lo que corresponde a la papila renal. ¿Sí? Papila renal que va a desembocar a nivel de lo que son las cálices menores. Estas cálices menores se van a reunir entre ellas y van a formar un cáliz mayor. Y los cálices mayores se reúnen entre ellos y van a formar la pelvis renal. Finalmente la pelvis renal, a manera de embudo, se hace más angosto, sale a través del hilo renal, formando ya lo que es el uretra, que es un elemento ya no de filtración ni de secreción, sino un elemento de conducción, de transporte, que va a transportar la orina, ¿sí? Que es el resultado de la filtración más la secreción. Lo va a transportar hacia dónde? Hacia la vejiga, que es el elemento en el cual se va a contener la orina, que de manera periódica va a tener que ser eliminada, porque esta vejiga tiene un volumen limitado. ¿A través de qué? De una porción terminal de nuestro sistema urinario que corresponde a la uretra, que tiene variaciones o diferencias entre lo que corresponde al sexo masculino y femenino, que ya veremos más adelante. Entonces eso es lo que tenemos básicamente en la estructura renal. Externamente va a estar compuesto el parénquima mismo, va a estar compuesto por una cápsula. La cápsula va a estar compuesta a su vez por un tejido conectivo denso, irregular, con fibras elásticas y también ocasionales la presencia de musculatura lisa. Eso es básicamente la cápsula, y lo que es el parénquima mismo ya veremos viendo poco a poco. Ya hemos mencionado esto, acá tenemos el seno renal que está lleno de grasa, pero aquí tenemos las estructuras que van a estar dando lugar a lo que son las vías de transporte, traslado de la propia orina, ¿no? Miren acá, hacia afuera, la corteza, y hacia abajo, esta zona más colorida, digamos, más intensa, las pirámides de Valkyrie o la médula renal. Entre ellas tenemos un espacio que proviene de lo que es la corteza, una proyección hacia la médula, que se llama columnas de Verdi. Básicamente esa es la estructura. La médula, dice, más o menos corresponden a 6 a 12 regiones que tienen forma de pirámide, llamadas pirámides renales o pirámides medulares también. Como ven ustedes acá, es un esquema que más o menos nos dice cuál es la disposición de las estructuras que podemos ver macroscópicamente y lo que veremos su significancia histológica en microscopio. La base de la pirámide se constituye el borde entre la corteza y la médula, por eso se llama borde córtico-medular. El vértice se denomina papila renal. En la papila, donde les menciono, van a llegar estos conductos o terminales, ¿no? Que corresponden a las columnas de Bellini, en un promedio de 20 más o menos. La papila renal está perforada por la abertura de más o menos 20 conductos llamados conductos de Bellini. Nuevamente lo tenemos acá, el corte longitudinal del riñón. Aquí estamos tratando de delimitar lo que corresponde a una pirámide conectiva. La papila renal, dice, se abre hacia un cáliz menor, lo que ya les venía mencionando. La reunión de 2 o 3 cálices menores conforman un cáliz mayor. Cuando se reúnen de 3 a 4 cálices mayores es cuando se forma la pelvis renal. Y la pelvis renal, finalmente, como les menciono, tras reducir su diámetro, se convierte en uno a cada lado. Esto es en un cadáver, como ustedes pueden apreciar, lo que han visto en la imagen. Aquí la corteza, aquí tenemos las pirámides o médula, columnas de Verti. Por aquí podemos apreciar tanto los cálices menores, cáliz mayor y cáliz mayor, que forman la pelvis, y la pelvis se reduce hasta formar el uretra. Eso es lo que estamos viendo ahí. Algo más, tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros mencionábamos
esta pirámide y que su base, dirigida justamente mirada hacia la corteza, se conocía como una zona córtico-medular, un espacio córtico-medular. La zona de la corteza que cubre este arco se denomina arco cortical. ¿De acuerdo? Dice, la porción de la corteza que recubre la base de la pirámide se conoce como arco cortical. Y este arco cortical es básicamente la proyección de la zona medular hacia la corteza. Podemos encontrar ahí también lo que corresponde a los rayos medulares. La estructura conocida como lóbulo del riñón va a estar formado entonces por una pirámide renal con una columna de vértigo a cada lado y recubriendo todo ello el arco cortical. Entonces, esto es esquemáticamente lo que corresponde a un lóbulo del riñón. Lo que hemos visto superficialmente, ¿no? Como si fuese esta estructura lobular, internamente también se debería regular. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? La corteza vamos a encontrar nosotros los corpúsculos renales. Después veremos por qué está compuesto los corpúsculos renales. Vamos a encontrar también un laberinto cortical, que es básicamente la reunión de todos los túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal. La presencia del rayo medular, que son las continuaciones corticales del material que se localiza en las pirámides renales, es decir, en la médula renal. Y tiene en el centro es un túbulo colector. Estos son los rayos medulares. Como vemos, alrededor siempre van a estar las estructuras llamadas corpúsculos renales, y aquí vamos a tener la presencia de túbulos proximales, distales, que van y vienen de la médula, y los túbulos colectores también. Una suma de todo ello nos permite a nosotros determinar una zona conocida como rayos medulares. Estamos agrandando un poco la imagen nada más, y aquí vemos un rayo medular rodeado siempre por los corpúsculos renales. Esto es un corte transversal, ¿sí? Como si estuviera cortando de esta manera. Pero si yo hago el corte de esta manera, entonces voy a ver estructuras longitudinales, ¿verdad? Y eso es lo que estoy viendo acá. Tan igual que en el otro alrededor, ¿qué es lo que va a existir? Los corpúsculos renales. Aquí tenemos los rayos medulares. Básicamente lo mismo lo que se está tratando de hacer acá. Este es un lobulillo. Entonces vamos a tener aquí, en la parte central, que teníamos como conformación del lobulillo. ¿Cómo se formaba el lobulillo? Los costados, las columnas y encima que miren acá la presencia de los corpúsculos renales. Son estructuras a manera de ovillos, netamente su componente es vascular, además de otros tipos celulares que ya veremos posteriormente. Y este es el componente de los rayos medulares. Una imagen ya hemos visto. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? El túbulo urinífero viene a constituirse la unidad funcional del riñón según Galo, ¿correcto? ¿Cómo va a estar confeccionado esto? ¿Cómo va a estar formado el túbulo urinífero, por una nefrona y túbulos colectores. La nefrona, a su vez, va a estar conformado ¿por qué? Por un corpúsculo renal y la porción tubular. A su vez, el corpúsculo renal va a estar formado ¿por qué? Por el propio ovillo vascular, que es el glómulo, más un conjunto de células planas llamadas cápsulas de Bowman. Y la porción tubular vamos a tener nosotros desde el túbulo proximal, distal, con sus porciones tanto contorneada como recta, y los extremos delgados de las aletas. Por último, la presencia de los túbulos colectores, que son los que finalmente van a llevar el producto de la filtración y secreción hacia la papila renal. ¿A través de qué? De los conductos de Bellini. La mayoría del libro dice considera como unidad funcional del riñón simplemente a la nefrona, ya no al túbulo urinífero, sino a la nefrona. Y esta nefrona que va a incluir el corpúsculo renal más la porción tubular y los túbulos colectores. Es decir, mucha literatura considera que la nefrona, parte de la nefrona son los túbulos colectores.
mientras que para Gardner no. Así que los túbulos colectores es otra historia. Vienen aparte. Por eso usted lo considera como la unidad formalmente, digamos, estructurada como una nefrona más los túbulos colectores. En la médula, aquí podemos apreciar histológicamente, esto es un esquema de lo que sucede histológicamente que se va a ver al microscopio. Hacia arriba tenemos nosotros la zona cortical, con la presencia de qué? Básicamente de estas estructuras a manera de ovillos, los corpúsculos renales, y de una porción tubular. Podemos tener nosotros los elementos tanto superficiales o netamente corticales como los yuxtamedulares. Luego tenemos la médula que va a constar de una zona externa y una zona interna. Como pueden apreciar ustedes sistemáticamente, la estructura que nos va a permitir a nosotros decir te ubicas, tu lámina pertenece a la corteza, es la presencia de los corpúsculos renales. Porque después la parte tubular completa va a estar a nivel de la zona medular. Pero aquí no encontramos corpúsculos renales, solamente a nivel de la corteza. Ahora, a nivel de la médula propiamente vamos a tener una zona externa y una zona interna. Como pueden apreciar, en la zona interna de lo que corresponde al asa de Henle, solamente vamos a tener la participación de las porciones delgadas, tanto la descendente como la ascendente. Y el túbulo colector, que es la parte final. El sistema de túbulos colectores, como ustedes pueden apreciar en el esquema, es una estructura que poco a poco va aumentando su calibre. Es como un sistema de drenaje. Cuando tú comienzas a llevar el drenaje de una casa y de otra casa y de otra casa y de otra casa, primero los tubos son delgados, pero poco a poco, conforme se van reuniendo, los tubos se van haciendo más gruesos. ¿Por qué? Porque estás sumando volumen, no estás dividiendo, estás sumando. Por eso es que el túbulo colector finalmente termina siendo una estructura bastante pronunciada, bastante gruesa. La médula externa del riñón, que tendremos acá, en la médula externa vamos a tener nosotros tanto porción gruesa como porción delgada ascendentes, tanto porción gruesa como porción delgada descendentes. Del asa de Henle, ¿verdad? Y también túbulos colectores. Por ejemplo, asa de Henle bastante delgada, formada por dos o tres células bastante pequeñas, ¿no? Y estas que son unas células más únicas, con un citoplasma más amplio, que vendrían a ser los túbulos colectores. Ya lo veremos a continuación. Miren esta estructura celular, ¿sí? Miren las células bien poligonales, individuos en ladrillos, un citoplasma bastante claro, un núcleo bien predominante, bien establecido, y una luz también bastante regular, una luz bien definida. Esto es un túbulo colector, los otros son asas de Henle. Miren acá, vámonos dirigiendo ya básicamente a una zona más profunda, una médula profunda. Tenemos nuevamente las asas de Henle, que son estructuras cada vez más simples, más delgadas, y los túbulos colectores, que sí son estructuras cada vez más definidas, más amplias, conforme nos vamos adentrando hacia la médula y llegamos a la papila. Nuevamente, miren la estructura, cómo se determina la presencia de un conductor colector. Son células bien demarcadas, bien estructuradas, ¿no? Con una luz bastante amplia y bien definida. Eso por característica me define a un túbulo colector. Su citoplasma es bastante claro también. Vamos a ver entonces ahora lo que son los corpúsculos renales, es decir, estas estructuras redondeadas que tienen una luz también alrededor del espacio de modo. Bueno, acá vemos la cápsula, yo lo he definido en la cápsula. Ahora, ¿por qué si ustedes no tuvieran esto, ¿no? Y solamente cortar hasta acá, por ejemplo, la lámina, eso no lo van a ver, ¿qué a ustedes les diría que se encuentra en la corteza? La presencia de los corpúsculos. Corpúsculos, ¿verdad? Y acá la ausencia de corpúsculos. ¿Perfecto? Entonces ya puedo identificar cuál es corteza y cuál es médula fundamentalmente.
Vamos a ver el corpúsculo renal entonces, ¿no? Muy bien, es esta estructura, todo esto es el corpúsculo renal. Va a estar conformado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. El glomérulo es una estructura casi netamente vascular. Va a estar formada por el ingreso de la arteriola aferente, que se va a dividir, se va a ramificar, y cada una de estas 3 a 5 ramificaciones va a generar entre ellas una especie de circuito, que finalmente van a decantar en la parte capilar, en la parte venosa, se van a reunir y va a salir, la red capilar, y que se va a unir nuevamente formando la arteriola eferente. Ingresa como arteriola aferente, sale como arteriola eferente, ¿de acuerdo? Todo lo que ingresa, aferente, todo lo que sale es eferente. Muy bien. Entonces, al ser una estructura vascular, la célula dominante, predominante, es la célula endotelia, ¿de acuerdo? Ya tenemos un tipo celular. Esta estructura vascular, este ovillo vascular, va a estar recubierto también por otro tipo especializado de células, los porocitos, que con ella justamente van a formar una membrana, una barrera de filtración. Ya veremos cómo está formada la barrera y que es muy importante, es vital en lo que corresponde al filtrado, para el filtrado de la vida. Además de esto, vamos a tener nosotros en los espacios que se encuentran entre lo que son la parte vascular, el mesanquio, como decir una matriz que va a unificar todo esto y lo va a sostener. Esta matriz va a ser formada, es la matriz mesanquial, formada por el tercer tipo celular que conforma el glomérulo, las células mesanquiales. Entonces tenemos 3 tipos celulares: células endoteliales, los podocitos y las células mesanquiales. ¿De acuerdo? Esas 3 células son las más importantes. Tenemos esto entre ustedes. Es la arteriola aferente, se divide, se ramifica, cada una de estas ramas genera un circuito capilar, luego se van a unir y van a conformar la arteriola eferente. Estas células o este endotelio va a estar recubierto por estas células que vemos encima. Parecen esas peinetas que usan las chicas para agarrarse el pelo, que tiene como dientes a ambos lados. ¿Hacen esto? ¿Sí? Más o menos así son los porocitos. Se agarran a lo que es la estructura vascular de la arteriola y sus componentes capilares. ¿Ven acá? Más o menos, son los porocitos. Y luego, entre estos espacios, vamos a encontrar nosotros el mesanquio formado, la matriz mesanquial formado por las células mesanquiales. Luego, vamos a tener nosotros una capa de células planas, ¿sí?, llamada, pues, que corresponde a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Esta hoja se repliega sobre sí misma y va a estar, digamos, representado a nivel del propio glomérulo por los podocitos. Es decir, los podocitos corresponden a la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿De acuerdo? Y entre estas 2 hojas, la parietal y la visceral, existe un espacio libre, vacío, el espacio urinario. Alguna literatura también lo refiere como espacio de Bowman, en donde se va a colectar aquí la parte del filtrado. En verdad es un ultrafiltrado, que tiene las mismas características de la sangre. Lo único que no debe tener es proteínas. ¿De acuerdo? Ese ultrafiltrado entra ya a lo que es el túbulo contorneado proximal, por donde, entre comillas, se va la orina, pero ahí todavía no es orina, es un ultrafiltrado, al sistema tubular. Aquí cada segmento tubular va a tratar con la secreción y con la reabsorción de sustancias, finalmente llevando a través de los túbulos colectores a lo que es la papila renal, la orina. Ahí sí hablamos de orina. Aquí
ultrafiltrado, ¿no? Normalmente van a leer o van a decir ustedes, ¿qué encontramos aquí? La orina. Por eso es que dice muchas veces espacio urinario. Pero en verdad todavía no es la orina, es el ultrafiltrado de la sangre, que es sangre menos proteína, o plasma, por decirlo de alguna manera, menos proteína. Aquí tenemos las estructuras. Toda la estructura se llama corpúsculo. Si yo solamente señalo la parte central, sería glomérulo. Pero si yo envuelvo glomérulo más cápsula, estoy hablando de corpúsculo, ¿de acuerdo? Miren acá, ingresa una arteria, sale otra arteria. Aferente llega, eferente sale. Se ramifica y forma el ovillo arterial, que nuevamente se reúne tras formar sus capilares y sale siendo la arteriola eferente. Las células que están encima, cubriéndolas, son los podocitos, que a su vez son la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y entre ellas el mesanquio o matriz mesanquial, con la presencia de células mesanquiales. Luego acá tengo la pared, la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que son básicamente un epitelio simple plano. Ahora, lo importante, todas esas células, al constituirse como si fuesen un epitelio, van a tener su lámina basal. Todas ellas, ¿de acuerdo? Nuevamente es una microfotografía electrónica en la cual vemos el espacio de Bowman, o también llamado espacio urinario. Está señalando aquí todo este ovillo vascular, el glomérulo. Y yo le digo, en la lámina, ¿qué estructura fundamental se aprecia? El corpúsculo. ¿Sí? ¿Se captó la idea? ¿Sí? Lo que yo veo acá, lo principal que estoy viendo es el corpúsculo, porque veo el glomérulo y veo la cápsula de Bowman también. Estoy viendo los dos componentes. Acá se ve un poquito más, miren ustedes toda esta estructura vascular, ¿sí? Es como si fuese racimada. Y aquí vamos a ir viendo la diferencia entre células. Obviamente, si yo veo un espacio hueco con un núcleo, ¿qué es esto? Hueco, son los capilares. Por lo tanto, esas células son las células endoteliales. Cuando yo veo un espacio cubierto de rosado y en eso veo células, es el espacio motriz mesanquial. ¿Qué células voy a encontrar ahí? Las células mesanquiales. Y por último, las células más grandes, las que recubren a los capilares, ¿cómo se llaman? Podocitos, que a su vez son la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Esta estructura, este corpúsculo renal, va a tener dos polos, un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular va a estar justamente dirigido hacia la zona en donde ingresa la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Va a estar también en íntimo contacto con una zona llamada mácula densa, que es básicamente un túbulo contorneado distal que pasa muy cerca a lo que es el propio corpúsculo renal. Esta mácula densa tiene la particularidad que las células que conforman su pared, hay un área en la cual las células se tornan más cohesivas entre ellas, están más pegadas y son un poco más altas que el resto. Esa zona específicamente se conoce como mácula densa. ¿De acuerdo? Y lo podemos apreciar acá, miren. Comparen este lado de las células con el otro lado. Todo esto es un túbulo distal. Miren este grupo de células y el resto de células. ¿Están diferentes o no? Aquí están un poco más distantes entre ellas, son un poquito más bajas, acá están más pegadas entre ellas y son ligeramente más altas. Mácula densa. Polo vascular. Y hacia aquí tengo el polo urinario. El polo urinario es donde las células planos de lo que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman se van a continuar con células púbicas un poquito altas, como un borde libre irregular, que son muchas veces ciliadas, y que constituye la pared del túbulo proximal. El túbulo proximal
está muy próximo, es básicamente una continuación de lo que es la cápsula de Bowman, corresponde al polo urinario. Por ahí sale el filtrado para pasar a los túbulos renales. Corpúsculo renal o corpúsculo de Martínez. Nuevamente podemos ver acá, miren, hacia aquí el polo vascular y hacia aquí el polo urinario. No siempre en las láminas se va a poder ver todo de manera obvia. ¿Okay? Entonces las preguntas también irán de acuerdo a lo que se permite ver en cada una de las láminas. Además del corpúsculo renal, vamos a tener nosotros la presencia de una serie de túbulos. Si estamos en la corteza, obviamente, porque tiene corpúsculo, miren ustedes, a nivel de la corteza, casi no hay estroma, es decir, no hay muchos elementos entre túbulo y túbulo, entre corpúsculo y túbulo. No hay mucho espacio, es bien reducido, está uno pegado al otro. Eso también es una característica de la corteza. El espacio intersticial es muy reducido. En la médula hay más espacio intersticial. Y aquí comenzaremos a ver ya para la próxima, un poquito haber leído también, las diferencias entre el túbulo distal y el túbulo proximal. Cuáles son las características de las células que conforman su pared y que me van a ayudar a mí a poder diferenciarlos en una lámina histológica. Por ejemplo, aquí yo tengo unas células, un conjunto de células ligeramente más cúbicas, con una luz más amplia y más regular, mientras que esto es un túbulo distal. El túbulo proximal, miren ustedes, son células de repente un poquito más grandes. El borde libre es bastante irregular, por lo tanto su luz también es irregular. ¿Por qué? Porque tiene como si fuese una presencia de cilios o bordes sequillos. Esto es un túbulo proximal. Pues con eso yo debo acostumbrarme a poder diferenciar entre un túbulo distal y un túbulo proximal, porque eso es básicamente también tema de examen, tanto teórico como práctico. Miren ustedes, aquí viene un capilar, un vaso sanguíneo, perdón, esto es un endotelio. Aquí está ingresando un vaso sanguíneo o saliendo, no puedo decirte si es la arteriola aferente o eferente, no se puede decir, pero esto es un vaso sanguíneo. ¿Correcto? Aquí tengo la mácula densa, entonces todo esto es el polo vascular. Ingresa, se divide, se forma el ovillo glomerular. Aquí tengo el espacio de Bowman o el espacio urinario. Aquí tengo podocitos, que son las células que conforman la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Aquí tenemos el simple plano, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Aquí tengo, miren, un espacio como un núcleo capilar, célula endotelial. Y aquí tengo un intersticio bien rosado, una matriz mesangial, y estas son las células mesangiales. ¿De acuerdo? De esa manera yo lo voy a reconocer. Los tres tipos celulares principales que existen en el endotelium. Luego por acá, todos los túbulos que ustedes puedan imaginar. Esto es un túbulo distal, y esto es un túbulo proximal. Ya lo vamos a ir haciendo a la vista conforme vayamos leyendo. Túbulo proximal. Muy bien. Miren acá, da la impresión de que fuese por acá la mácula densa, ¿verdad? No todo es como en el libro, hay que tener un poquito también de imaginación, pero correlacionando las cosas. Si esto es el polo vascular, esto es el polo urinario, ¿verdad? Miren ustedes, está formado por el túbulo contorneado proximal, células grandes, citoplasma rosado, borde irregular, y se continúa ¿con qué? Con las células planas de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Se continúa o no se continúa? Y aquí viene, miren, el espacio de Bowman o espacio urinario se continúa con la luz de este túbulo proximal. Espacio urinario, espacio o polo vascular, perdón, polo urinario, polo vascular. Nuevamente aquí, bueno, no se aprecia muy bien lo que es el polo vascular, no sale el polo vascular, pero sí sale el polo urinario. Miren, células planas endoteliales, células planas que conforman la hoja parietal de la cápsula de Bowman, se continúan con las células
cúbicas altas, ¿no? O citoplasma muy intenso rosado, borde irregular, luz irregular, de lo que es el túbulo contorneado proximal, polo urinario. Y esto es básicamente lo que sucede y lo que les estaba explicando. Entra una arteria, sale otra arteria, arteria aferente, arteriola y arteriola eferente. Esta arteriola, cuando ingresa a la estructura glomerular, que va a formarlo de qué manera, se va a ramificar esta arteriola aferente y va a formar este tipo de bucles de estructuras vasculares recubiertas por un endotelio. Por encima las células, los porocitos, y aquí las células mesangiales. Este es el espacio de Bowman o espacio urinario. Esta es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y aquí tenemos el túbulo proximal con células cúbicas altas, grandes, citoplasma intenso, rosado y borde en cepillo, o borde con microvellosidades. Por eso la luz se ve irregular. Polo vascular, tenemos aquí el túbulo contorneado distal con la zona de la mácula densa. Como ustedes pueden ver, las células de la mácula densa están más pegadas, más próximas entre ellas, y son ligeramente más altas que el resto de células del túbulo contorneado distal. Todo esto es la mácula densa. Esto ya que es la mácula densa, todo esto es el túbulo contorneado distal. Mácula densa, miren ustedes cómo está alineada acá las células, apiñadas entre ellas, ligeramente más altas que el resto de células que forman el túbulo contorneado distal. Esto sería entonces el polo vascular. Aquí tenemos algunas células que ya le veremos la próxima semana, células extramesangiales que forman el aparato yuxtaglomerular, ya lo veremos la próxima semana. Aquí tenemos la red glomerular, red de capilares que forman el glomérulo, el espacio de Bowman y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Este es un podocito, otro podocito, que son componentes de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Luego, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, distal. Ya iremos viendo eso con mayor detalle. Muy bien, esto es lo que les estaba mencionando. Este es el podocito, miren. Es como una peineta que agarra el cabello, más o menos esa es la estructura que tiene. Va a tener proyecciones primarias y secundarias. Las secundarias son las que forman los pedicelios. Estos pedicelios son los que, colocándose por encima de la lámina basal, van a formar lo que es la barrera. Es importante determinar acá que estos vasos sanguíneos presentan fenestras o fenestraciones, es decir, tienen una pared perforada. Toda lámina basal es bastante pronunciada su coloración cuando utilizamos la coloración PAS o ácido clorhídrico de Schiff. Miren ustedes, la hoja parietal de la cápsula de Bowman ¿es un epitelio? Sí. Y como ese epitelio tiene su lámina basal. Perfecto. Acá, los capilares del glomérulo. Es un epitelio, el endotelio, ¿verdad? Y como tal tiene su lámina basal. Las matriz mesangial también se va a tener de color púrpura o rosado intenso, que es una coloración positiva. Miren estos túbulos contorneados. ¿También su pared está formada por un epitelio? Sí, es un epitelio cúbico, lo que ustedes deseen. Y como es un epitelio, debe tener su lámina basal. Entonces, si yo pinto con coloración PAS, la coloración PAS me va a resaltar la lámina basal. Eso es lo que está pasando acá. Todo lo que está pintado de púrpura muy intenso es lámina basal. Con esta técnica yo puedo evaluar
si la lámina basal de estos componentes está aumentada en grosor o no. Hay muchas enfermedades que cursan con depósitos de complejos o de inmunocomplejos, ¿no? Algunas enfermedades, o muchas enfermedades autoinmunes principalmente, como el lupus, por ejemplo. Entonces, esta acumulación de inmunocomplejos altera la histología de estas estructuras, por lo tanto cambia la fisiología, se torna algo anormal, algo patológico, que te puede llevar al deterioro de la salud de una persona, incluso te puede llevar a la muerte. Por eso cuando se toma una biopsia y se hace el estudio, uno puede determinar si está engrosada la lámina basal. Todas las láminas basales no, a predominio tal, a predominio tal. Entonces ahí ya los especialistas comienzan a dilucidar. Tal enfermedad autoinmune, hay un engrosamiento de la membrana basal de los endotelios, los celulares. No, pero no están los endotelios, están los túbulos, la lámina basal de los túbulos. Es otra enfermedad autoinmune. Y así comienzan a tener alguna relación. Por eso es muy importante entonces la toma de muestras, que sea una muestra adecuada, para poder también contribuir con un diagnóstico más fino. ¿Cómo está formada la barrera de filtración glomerular? Esto es importante. Primero, por la capa endotelial, que es fenestrada, básicamente, son los vasos sanguíneos fenestrados. El endotelio, entonces. Segundo, la membrana basal del glomérulo. ¿Sí? Es importante eso. Y por último, la capa de porocitos, la zona que queda entre los procesos pericelares y el diafragma de filtración. ¿Okay? Entonces, miren acá, igual todo esto se ve glomerular, túbulo distal, proximal, y como ven, entre ellos casi no hay espacio intersticial. Entonces, obviamente, si yo quitara este glomérulo, pero veo el resto, puedo definir o decir de que me encuentro en glomerular corteza. ¿Qué serían esos? Células epiteliales, ¿verdad? La matriz mesangial también es esto, todo lo que está pintado de rosado intenso, fucsia, pero además el color va más para fucsia, esa es la matriz mesangial. También se limita coloración paz, al igual que las membranas basales, porque es bastante afín y hay bastante presencia de colágeno tipo 4. Acuérdense de eso, por favor. Con reticulina, ¿qué es lo que vamos a apreciar? Que hay fibras de reticulina también alrededor del glomérulo y alrededor también de los túbulos, tanto contorneados como rectos, ¿no? Hay la fibra de reticulina. ¿Y cuál es la finalidad de la fibra de reticulina? Darle un poco de estructura, ¿no? Sostener la estructura de estos elementos histológicos. Si no hubiera reticulina, todo fuese colágeno, todo fuese fibras elásticas, la estructura no sería tan estable. Por eso la presencia de la reticulina es muy importante. Acerca del polo vascular, hacia aquí el polo urinario. Polo vascular, acuérdense, está dirigido hacia donde se encuentra la mácula densa. Por debajo de la mácula densa es por donde ingresan las arteriolas aferentes y salen las eferentes. Y lo que es el polo urinario, acuérdense ustedes del túbulo contorneado proximal. Las características del túbulo contorneado proximal son únicas, no se parecen a un túbulo distal, por eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso es el polo urinario. La capa visceral de la cápsula de Bowman la conforman los porocitos, ya los he mencionado, son células muy diferenciadas. Estas células no se dividen, por eso es necesario cuidar a nuestros porocitos. Por eso estas células, cuando existen enfermedades como por ejemplo la diabetes, es muy importante mantener las concentraciones de glucosa bajos a nivel de lo que es la sangre, porque eso contribuye a lesionar todas estas estructuras. Los porocitos van a tener prolongaciones citoplasmáticas de dos tipos. Las primarias son mayores y las secundarias, también llamadas pedicelos. Estos pedicelos son los que van a tener un glucocálix, compuesto por cialoproteínas fundamentalmente, como la podocalixina y la podoendina. Estos tienen carga negativa y la presencia de carga negativa es muy importante.
Porque esa carga negativa te va a permitir a ti jugar con los iones que traen las sustancias secretadas o que tienes que secretar o que tienes que recuperar. Entonces en ese juego vas a ganar, digamos, o vas a ahorrar energía porque no necesitas tú hacer un demasiado esfuerzo para poder trasladar esos elementos, sino que aprovecha su carga eléctrica y con eso nada más comienzas a eliminarlos o a recibir descarga. La carga negativa es muy importante. Aquí está básicamente la prolongación primaria, miren ustedes el porosito, y estas son las prolongaciones secundarias o pedicelo. Como ven, los pedicelos van a estar en lo que es cubriendo fundamentalmente la lámina basal, que va a estar encima justamente de lo que es la capa fenestrada del vaso sanguíneo. Todo esto es lo que conforma la barrera, ¿no? La barrera de filtración. Entre ellos hay un espacio llamado hendidura de filtración que mide de 20 a 40 nanómetros, la hendidura de filtración. Esta hendidura de filtración es la que te va a ir marcando cuál es el tamaño de los elementos, moléculas que pueden pasar y cuáles no. Sí, por el propio tamaño nada más. Pues, el problema es que cuando existen, por ejemplo, las enfermedades crónicas o enfermedades de depósito y todo este tipo de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, comienzan a lesionar esta estructura, comienzan a agrandar los espacios, de manera que las moléculas grandes pueden escapar fácilmente y comenzamos a tener proteína en orina, por ejemplo, lo que no debería haber, la famosa proteína en orina, o glóbulos rojos enteros, completos a nivel de la orina, que tampoco debería haber, lo ves como una hematuria, toda esa situación. Aquí también el diafragma de la filtración, tenemos los pedicelos que se encuentran encima de la lámina basal y esta a su vez encima del endotelio fenestral. La principal responsable de la propiedad selectiva del diafragma es la nefrina, que es una proteína. Entonces este es llamado NPH5. Tanto para teoría, no tanto para práctica, pero sí es importante que para teoría ustedes aprendan estas cosas, estos nombres, por más pesados que lo parezcan. ¿Sí? Es muy importante porque eso se pregunta justamente. Es del grupo de preguntas difíciles que se le llama, ¿no? Un examen tiene que tener ese 50% de preguntas fáciles, 30% regulares y 20% difíciles. Siempre las difíciles están ligadas a ¿qué? A la parte molecular, a la parte genética, ¿no? A nombres específicos. Esto tiene que venir en un examen sí o sí. Miren ustedes los porocitos, las proyecciones primarias y las secundarias, que son los pedicelos. Primarias, secundarias. Y ahí están las hendiduras, como podemos apreciar, ¿no? ¿Qué sucede con las células mesangiales o por qué están allí las células mesangiales? Tanto en el intra como en el extranumerular. Lo principal que las células mesangiales, ¿qué te van a producir? La matriz mesangial. ¿Qué contiene la matriz mesangial? Diferentes tipos de colágeno, de 3, 4, 5 y 6, proteínas microfibrilares, glicoproteínas y proteoglicanos. Estas células mesangiales también tienen funciones de fagocíticas, es decir, actúan como si fuesen fagocitos, macrófagos, ¿no? Comen todos los desperdicios que puedan haber allí. Reabsorben la lámina basal, por eso es que están en contacto también con estas estructuras celulares. Tienen proteínas contráctiles, similares a los pelicitos. ¿Se acuerdan los pelicitos que estaban encima de una célula endotelial? ¿Sí? Y tenían funciones también que ayudaban a estas células endoteliales en diferentes circunstancias. Así también funcionan las células mesangiales. Tiene estructuras fibrilares contráctiles en su citoplasma. Tienen receptores de angiotensina 2, por lo tanto tienen una función también de vasoconstricción. Y están referidos al soporte físico de toda esta estructura glomerular, de todo el glomerular.
Nuevamente, miren, ustedes están señalando los tres tipos celulares más importantes: los porocitos, las células endoteliales, las células mesangiales, y estas son las células planas de la cápsula de Bowman. Vamos a ver verde y la mácula de... no se ve la mácula de esa, no sale. Bueno. Estoy acá. Sí, sí. Estoy acá. Pero me ha salido la flecha, ¿no? Miren nuevamente, ¿qué sería esto? Y todo esto, túbulo distal, ¿no? Perfecto. Por aquí estarían las células extraglandulares, ya lo veremos la próxima semana. Esto es un vaso sanguíneo, miren ustedes, esto es un endotelio. No se define muy bien centro sale, por acá también está entrando o saliendo. Estos serían las arteriolas, tanto aferentes como aferentes. Aquí tenemos el famoso ovillo glomerular, que es una red vascular fundamentalmente. Miren estas células grandes que abrazan a las células endoteliales, los porocitos, células con una matriz rosada, células mesangiales, y después una muy característica. Célula endotelial, ¿no? Este es el porocito, este es un capilar. Mácula densa, túbulo distal, justaglomerulares en general, ya veremos después cuáles son las células lases y todo ello. El ovillo glomerular, con porocitos, endoteliales, mesangiales y epitelio simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio urinario y espacio de Bowman. Esto sería un túbulo proximal, ¿verdad? Aquí ya la vimos, la repasan ustedes. Bien, bueno, acá están aperturadas las láminas para que puedan ver acá. Esto es el núcleo de un capilar sanguíneo. La respuesta podría colocarse capilar sanguíneo, células endoteliales, aquí la matriz mesangial, lo rosado, y las células son las células mesangiales. La cápsula de Bowman, la hoja parietal con un endotelio simple plano. Y estos serían los. ¿Qué sería esto? Porocitos, ¿verdad? Porocitos. Bien, esto es con coloración paz. Mácula. Esto, porocito. Endotelio, célula mesangial, túbulo proximal, distal, proximal. Muy bien, entonces el riñón dice tiene corteza, tiene médula. Así está. La médula, también llamada pirámide renal, pirámide de Martillo. La característica de la corteza es la presencia de los corpúsculos renales, de los túbulos y de los radios medulares. Este corpúsculo a su vez está compuesto por un ovillo vascular llamado glomérulo y una cápsula con dos hojas, hoja parietal y hoja visceral, que es la cápsula de Bowman. Por último, el glomérulo es un ovillo de capilares de tipo fenestrado. Acuérdense de eso. Es importante cuando ustedes determinen cuáles son los componentes de la barrera de filtración, tienen que mencionar allí muy claramente que está formada también por capilares de tipo fenestrado. ¿Ya? Okay. Vamos a ver unas láminas entonces. ¿Cuánto tiempo nos queda?